La demora, el mejor remedio para lidiar la ira. A veces, la ira se siente como ese viejo amigo que llega rápido y se niega a irse. Pero, ¿y si te dijera que no se trata de suprimir esa emoción, sino de aprender a retrasarla? Hoy te invitamos a un viaje de autodescubrimiento y control emocional, guiado por la sabiduría temporal del filósofo Séneca, quien, por medio de sus enseñanzas, nos dice que el mayor remedio para la ira es la demora. ¿Por qué esta frase, escrita hace casi 2000 años, sigue siendo tan poderosa? ¿Cómo puede transformar nuestras vidas hoy? Quédate con nosotros hasta el final y entérate de mucho eso y más. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por gestionar nuestra ira, en lugar de dejarla fluir libremente? La ira descontrolada es como un incendio forestal, destruyendo relaciones, dañando nuestra salud y dejándonos con arrepentimientos duraderos. Pero la ira en sí no es el verdadero problema, es una señal de que algo importante está en juego para nosotros. Entonces, el problema está en la ira o en cómo reaccionamos ante ella. Los estoicos, esos sabios filósofos griegos y romanos, creían que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. ¿Sabías que en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta se encuentra nuestro mayor poder? ¿Y cómo creamos ese espacio, esa pausa, cuando la ira amenaza con desbordarse? Para entenderlo mejor, conoceremos a 3 personas que enfrentan desafíos que ponen a prueba su paciencia: José, Pedro y Rebeca. ¿Cómo manejan ellos su ira cuando la vida los empuja al límite? Rebeca se desempeña como ejecutiva con días llenos de responsabilidades. En una reunión crucial, un colega presenta un informe mal preparado, donde notablemente siente cómo la ira empieza a hervir. No cabe dudas que la antigua Rebeca habría estallado de inmediato, pero ahora practica el arte de la demora. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. En ese momento de pausa, Rebeca se pregunta: ¿qué está bajo mi control en esta situación? ¿Cómo actuaría mi mejor versión? ¿Importará esto en un mes? ¿Qué crees que pasa cuando decides tomar ese breve instante para reflexionar? Por otro lado, nos topamos con José, un profesor de secundaria, que nos recuerda que lidiar con adolescentes no es tarea fácil. Un día, uno de sus estudiantes se comporta de manera irrespetuosa en clase, lo que hace que José sienta la ira aumentar. Pero en lugar de dejar que la emoción lo domine, el profesor recuerda las palabras de Epicteto: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Se da un breve paseo y en ese momento de reflexión se pregunta: ¿este comportamiento es un ataque personal o hay algo más detrás? ¿Cómo puedo convertir esto en un momento de aprendizaje? ¿Cómo cambiaría la situación si José no hubiera tomado ese tiempo para reflexionar antes de actuar? Finalmente, nos topamos con la historia de Pedro, un padre que se queda en casa, enfrenta otro tipo de desafío. Durante una rabieta de su hijo en el supermercado, Pedro siente la oleada de frustración y vergüenza. Sin embargo, recuerda las palabras de Séneca: quien no conserva la calma en medio de su ira no es sabio. En ese breve momento de pausa, Pedro reflexiona: mi hijo está pasándola mal o me está haciendo pasar un mal rato. ¿Cómo puedo abordar lo que realmente necesita? ¿Qué pasaría si respondiera con comprensión en lugar de con enojo? De esa forma, Rebeca, José y Pedro nos demuestran que el arte de la demora no significa suprimir la ira, sino crear un espacio para que la sabiduría guíe nuestra respuesta. En ese espacio, podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros valores, en lugar de dejarnos llevar por la emoción del momento. ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si pudieras crear esa pausa antes de reaccionar? ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede en tu mente durante ese instante de demora? Espera. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirnos tus experiencias en los comentarios. Ahora sí, vamos por más. Recapitulando un poco, nos damos cuenta cómo Pedro se encontraba frente a un padre visiblemente molesto por la calificación de su hijo. En lugar de responder a la defensiva o dejarse llevar por la ira, Pedro aplicó la técnica de preguntarse: ¿es esto cierto? Al hacerlo, examinó sus suposiciones sobre las intenciones del padre y comprendió que su enojo probablemente venía del miedo al futuro de su hijo. Con esta nueva perspectiva, pudo tener una conversación productiva, explicando el proceso de evaluación y proponiendo estrategias para mejorar el rendimiento del estudiante. ¿Cómo reaccionas cuando entiendes la verdadera razón detrás de la ira de alguien más? Por otra parte,
José enfrentaba una situación incómoda con su vecino, cuyo perro ladraba sin parar y perturbaba las siestas de su hijo. En vez de enfrentarlo con enojo, José decidió replantear la situación como una oportunidad para fortalecer la relación con su vecino. Después de tranquilizarse, se acercó con calma y le explicó el problema, sugiriendo que trabajaran juntos para encontrar una solución. ¿Qué habría pasado si José hubiera reaccionado de manera impulsiva y no hubiese buscado colaboración en lugar de conflicto? En ambas situaciones, el simple acto de retrasar la respuesta inicial de enojo permitió que surgieran soluciones más efectivas y constructivas. Este es el verdadero poder del retraso. No solo nos ayuda a evitar las consecuencias negativas de la ira, sino que también abre la puerta a oportunidades que de otro modo la ira habría cerrado. ¿Cuántas veces has permitido que una pausa cambie el resultado de una situación tensa? Ahora bien, ¿qué pasa cuando la ira aparece con tanta fuerza que parece imposible detenerla a tiempo? Aquí es donde entra en juego la práctica de la atención plena. La atención plena nos permite ser más conscientes de nuestras emociones, captando la ira desde sus primeras señales antes de que nos controle. Un ejercicio sencillo es tomar un momento varias veces al día para revisar cómo te sientes, qué emociones experimentas ahora mismo. ¿Notas alguna tensión en tu cuerpo, como los hombros rígidos o la mandíbula apretada? ¿Podría esta pequeña pausa ayudarte a identificar y frenar la ira antes de que estalle? Es importante recordar que dominar el arte del retraso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Habrá momentos en que logres pausar y otros en los que la ira te superará. Pero, como dijo Epicteto, no debemos castigarnos cuando fallamos, sino aprender de cada experiencia. ¿Cómo puedes transformar cada fallo en una oportunidad para reflexionar y mejorar tu control sobre la ira? De esa forma, tenemos que la ira en sí no es el problema, es una señal de que algo nos importa profundamente. El verdadero poder está en esa pausa entre lo que nos enfurece y cómo decidimos responder. ¿Cómo puedes utilizar este espacio para convertir la ira en algo positivo y constructivo? Finalmente, te animo a que veas cada episodio de enojo en tu vida como una oportunidad para practicar el arte del retraso. Incluso una pausa de unos segundos puede marcar una gran diferencia en la manera en que manejas una situación. ¿Te imaginas cómo podría cambiar tu vida si pudieras aplicar este principio de forma constante? Recuerda siempre que, en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, reside tu mayor poder, el de elegir cómo reaccionar. ¿Qué vas a elegir la próxima vez que la ira toque a tu puerta? El viaje para dominar la ira a través del retraso es algo que lleva toda la vida, pero es un camino que conduce a más paz interior, relaciones más fuertes y una comprensión más profunda tanto de nosotros mismos como de los demás. ¿Qué tan diferentes serían tus interacciones si hicieras del retraso una parte esencial de cómo respondes ante la ira? Piensa en dar ese primer paso, crea un pequeño retraso y descubre la sabiduría que reside dentro de ti. Hemos recorrido un largo camino en esta exploración del arte de retrasar la ira, desde entender la neurociencia detrás de ella hasta aprender técnicas prácticas para crear ese espacio crucial. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si integráramos estas prácticas en tu día a día? Una de las formas más efectivas de fortalecer el hábito del retraso es la reflexión diaria. Los estoicos practicaban la revisión vespertina, evaluando cómo respondían a los desafíos del día. ¿Te animas a intentar este ejercicio? Cada noche, pregúntate, ¿cuándo sentí ira hoy? ¿Logré pausar antes de reaccionar? ¿Qué aprendí de esto y cómo puedo mejorar mañana? Piensa en líderes como Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela, quienes canalizaron su ira contra la injusticia en acciones poderosas y no violentas. ¿Cómo podrías, al igual que ellos, convertir tu ira en una herramienta para generar un impacto positivo en el mundo? Para finalizar, quiero invitarte a llevar contigo estas técnicas y una nueva forma de ver la ira. No la consideres un enemigo que necesitas derrotar, sino un mensajero que merece ser escuchado después de un retraso reflexivo. ¿Qué cambiaría en tu vida si en lugar de dejarte llevar por la ira, la utilizaras como una oportunidad para crecer y generar cambios positivos? Esperamos leer tu opinión en los comentarios. Por último, no olvides suscríbete al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más material como este. Hasta la próxima.